Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Les voy a hablar de lo que muy seguramente a ti, compañero, a ti, amigo, te llega a pasar como papá que eres. O conoces, ya sabes, al amigo, al primo de un amigo, a tu hermano, a tu primo, a tu familiar, a tu amistad, que está pasando por una situación complicada, porque como papá, con familia, teniendo hijitos, el gran problema es guarda y custodia, alimentos, visita y convivencia. Entonces, debo decirles que, tal como lo dice el nombre de tu espacio, de este canal, tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber, ¿qué es el deber que tenemos como papás? Proporcionar una pensión alimenticia a los hijos. Pero esta pensión alimenticia tiene que ser en base a dos elementos. Uno, las necesidades de tus hijos, es decir, debes cubrir el aspecto casa-habitación, atención médica, salud, alimentos propiamente dichos, sano esparcimiento. Solo que hay un elemento que debemos tomar en cuenta. Las dinámicas familiares han cambiado. Los roles de hombre y mujer dentro de la pareja también han cambiado. Y es muy sabido por todos que desde hace 20 años a la fecha, el papel, la dinámica de la mujer en la sociedad, en la familia, ha cambiado. Por lo tanto, en el momento que la mujer, la mamá de tus hijos, ya presta un trabajo, desarrolla una actividad económica, donde percibe un ingreso económico y que en algunas veces el ingreso económico que percibe mamá, la mamá de tus hijos, puede ser más que el que tú como papá percibes. Entonces, ya la ley desde hace cierto tiempo establece que la obligación de dar alimentos a los hijos es de ambos progenitores. Por lo tanto, tanto papá como mamá deben proporcionar en la medida de sus posibilidades económicas precisamente a la manutención de los hijos. Por lo tanto, tu papá, oye, es que yo estoy proporcionando casa habitación, ¿por qué? Porque la casita de Infonavit te la están descontando a ti. Oye, atención médica, la ley dice atención médica, no particular, no en tal hospital, dice atención médica. Por lo tanto, tú que estás trabajando, estás asegurado, por lo tanto, esa es la forma en la que tú estás cumpliendo ese punto de salud con tus hijos. Es decir, tienes una institución médica, el IMSS generalmente lo es, donde pueden acudir. Oye, que hay que hacer mucha fila. Eso es otro punto, otro aspecto. Lo cierto es que ese cumplimiento de atención médica la estás cumpliendo. Alimentos, por supuesto, los alimentos propios, adecuados a la edad de tu hijo, de tu hija, según sea el caso. Sano esparcimiento, oye, es que pues hay que llevarlo al parque, al cine. Ahora las plataformas digitales forman parte ya de ese rubro de manera adecuada. Porque recordemos que ahora estas plataformas, el uso del celular, estamos cayendo en un exceso, y todo exceso u omisión no es adecuado. ¿Qué quiero decir con esto?
No es posible que le digamos a nuestros hijos adolescentes que, oye, no te metas a las redes sociales porque, ¿qué creen? Forma parte de su tiempo, su espacio que ellos están viviendo, pero sí es importante que sea de manera adecuada, sin excesos ni omisiones, porque si es una omisión entonces como que estarían fuera de lo que corresponde a su generación. Por eso todo de manera equilibrada. Entonces los alimentos, puntualizando, es la obligación de ambos progenitores, acorde a la necesidad de quien los está solicitando, es decir, de los hijos, pero también acorde a la posibilidad económica de cada uno de los progenitores. ¿Qué sucede en los juicios de alimentos? Desafortunadamente, cuando tenemos problemas de pareja, no logramos visualizar, porque en materia familiar trabajamos con las emociones. Entonces suele mamá omitir que ella trabaja, que ella percibe un ingreso económico y que en algunas ocasiones es mayor el ingreso económico de ella que de ti, papá. Por lo tanto, tenemos que demostrar en juicio que ella también trabaja, girar oficio a su fuente de trabajo para saber cuál es el salario y demás prestaciones que percibe. Un estudio de trabajo social. ¿Qué es el estudio de trabajo social? Bueno, ese estudio de campo que el trabajador social va a hacer para ver cuál es tu modus vivendi, es decir, a qué te dedicas, cuánto ganas, dónde vives, cómo vives, y en base a ello se determina cuál es tu posibilidad económica. Un estudio también para ambas partes para determinar ese punto, y la pensión alimenticia que fije el juez sea la más adecuada en beneficio de los hijos, pero también acorde a tus posibilidades económicas, ya que diríamos, nadie está obligado a lo imposible, pero el juez pues va a conocer las situaciones acorde a lo que nosotros como abogados, a lo que ustedes como partes interesadas aporten esa información a la autoridad. Por lo tanto, punto número 1, pensión alimenticia acorde a las necesidades de tus hijos, pero también acorde a las posibilidades económicas. Y también debo comentarte que llega a suceder en Puebla, llega a suceder en México, cuando te separas, cuando tienes problemas de pareja, dicen que tienes hijitos fuera de casa, fuera de un solo lado. Entonces también eso es algo importante que el juzgador, que la autoridad debe saber, porque tanto tienen derecho a alimentos los hijos de la mamá que te están demandando, como también tienen derecho a alimentos los hijitos que tú tienes fuera de esa pareja. Entonces es importante que la autoridad esté enterada que tienes más acreedores. Por lo tanto, la ley establece que la autoridad podrá fijar como pensión alimenticia máximo el 50% del salario que tú percibes. Por lo tanto, si son 3 hijitos acá y 2 hijitos allá, pues tu 50% se tendrá que dividir entre 5, les correspondería al 10% cada uno. Esto quiere decir, o no quiere decir, que cada hijito esté tasado en un porcentaje, no. Por eso la autoridad va a conocer del asunto, y conociendo el asunto que se le plantea, con las facultades que ellos tienen por ser autoridad, van a determinar lo más adecuado, principalmente para los hijos, pero también la ley establece un parámetro. No se puede fijar más del 50% del salario que percibes, porque la ley también entiende que tu papá necesitas ingreso económico, necesitas el dinero que produces para tu propia manutención, para tu propia subsistencia. Entonces, papás, varones, ese es un punto. El segundo punto es visita y convivencia. ¿Quién no ha pasado o no ha sabido que ante la separación de papás, mamá, en este caso que estamos hablando, suele manipular, suele obstruir, suele impedir que los hijitos, las hijitas convivan con el papá, argumentando cualquier situación, cualquier aspecto? Entonces tu papá tienes el derecho humano a convivir con los hijos. Tu hijo, hija,
tienes el derecho humano de convivir con el papá o con papá que ya no vive en el mismo domicilio que mamá. Entonces, ese derecho de visita y convivencia es fundamental para el buen desarrollo psicológico y emocional de los hijos. Sirve para que los hijos identifiquen de qué familia vienen, el por qué esto, el por qué aquello, pero de manera adecuada, es decir, estén plenamente identificados con papá, con mamá, pero con las respectivas familias, que ahí también hablaríamos de otros temas, porque siempre cada familia tiene una estructura diferente, no mala, pero diferente. Pero hay veces que eso, muchas de las veces, es lo que generó la separación de la pareja. Pero dirían, ese es otro tema, pero también muy interesante, pero que sí se ve reflejado a la hora de la separación, porque queramos o no, esas estructuras familiares influyen también para la obstrucción, para el impedir esa visita y convivencia. Por lo tanto, la visita y convivencia es un derecho que tu papá, que tu hijo, hija, tienes de convivir con papá que ya no vive contigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer valer tu derecho. ¿Cómo lo vas a perfeccionar? Un estudio en psicología, donde este estudio en psicología se determine que no eres una persona agresiva, que no le vas a hacer un daño a tu hijo o a tu hija, que no te lo vas a robar, que no te lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque es tu hijo, es tu hija, y es importante en materia familiar llegar a acuerdos. Lo que no funcionó, por la razón que ustedes decidan, es la relación de pareja. Y de alguna manera, pues nosotros fuimos los que manifestamos sí acepto ante el juez civil, o nosotros fuimos los que sí aceptamos vivir en concubinato. Por eso es que los problemas de pareja deben de ser con la pareja, y entender que lo que no funcionó fue la relación de pareja. Se dice fácil, en verdad se dice fácil, pero estar dentro es lo complicado, el cómo resuelves ese aspecto. Pero el punto es el derecho humano a convivir con tus hijos. Y en este programa, como ustedes lo han visto, propiciamos el cumplimiento de tu deber y tu derecho. Entonces, papá, tú cumples la pensión alimenticia acorde a tus posibilidades, acorde a las necesidades de tu hijo, tienes el derecho humano de convivir con ellos. Y déjame decirte que la obligación de dar alimentos con el derecho de visita y convivencia son independientes. Que social o familiarmente lo relacionamos, y si no me das pensión, entonces no tienes derecho a convivir, me das más, tienes más derecho a convivir, eso legalmente no es adecuado. No va uno sujeto al otro. Los tres aspectos, guardia y custodia, alimentos y visita y convivencia, ¿son en beneficio de los hijos? Sí, pero uno no depende del otro. Sin en cambio, lo que promovemos es el cumplimiento de tu derecho y el cumplimiento de tu deber. Entonces, es importante, papá, que hagas valer el derecho de visita y convivencia que tienes. Y tu hijo, hija, es importante que no te veas influido por los problemas de papá, de mamá, que es muy difícil, es muy complicado. Por eso, papá, mamá y primer entorno, que son abuelitos, tíos, es importante que respeten ese derecho de visita y convivencia entre papá y los hijitos, porque es en beneficio para un buen desarrollo psicológico y emocional de los hijos, de los menores que tanto decimos que amamos. No hay que decirlo, hay que demostrarlo en beneficio de ellos. Claro, también debo decir que si esa convivencia es nociva, lo pone en peligro, no, por supuesto, a través de la autoridad se va a poner en conocimiento, se va a aprobar, y por supuesto que la autoridad dirá, oye, no se lleva a cabo la visita y convivencia hasta tanto en cuanto no exista una terapia psicológica, hasta tanto en cuanto no exista una terapia de integración familiar. Eso también es importante decirlo. Otro punto que tu papá puedes hacer valer es la guardia y custodia compartida.
De acuerdo a la historia, hasta hace 10, 15 años, los hijos menores de 7 años se tenían que quedar con mamá. Indiscutiblemente estaba escrito y así lo asumíamos. Sin en cambio, el derecho, las leyes han cambiado. De tal manera que de acuerdo al principio de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, ¿qué quiere decir esto? Que ante la ley, hombre y mujer tienen los mismos derechos y obligaciones. Igualdad, hombre y mujer tienen las mismas oportunidades para desarrollarte en lo que tú decidas. Entonces, si ante la ley tenemos los mismos derechos y obligaciones, por lo tanto, fundados en ese principio, nosotros como papás, es posible solicitar la guardia y custodia de nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. El argumento que se maneja en este aspecto es que, oye, es que los papás no pueden amamantar a los hijos. No lo podemos hacer. ¿Pero qué creen? Sí podemos darles la mamila. Sí es posible atenderlos, cuidarlos, como seguramente ya conoces a muchos papás que son los que se han quedado con los hijitos, son los que los han cuidado, los han alimentado, los llevan a la escuela, al igual que mamás, tienen que trabajar, pero están al pendiente, al pie del cañón de sus hijos, de sus hijas, y han logrado de esos hijitos que tengan un crecimiento, que vayan a la escuela, que sean hombres y mujeres de bien, acorde a las posibilidades económicas y contra viento y marea. Entonces, papá, tienes el derecho de hacer valer el que tú tengas la guardia y custodia de tu hijo, de tu hija. Sí, tienes ese derecho. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acudir ante un juez de lo familiar, como los hay en Puebla, o un juzgado mixto, que es civil, familiar, dependiendo del distrito judicial, dependiendo de la zona donde vivas. Es importante acudir al juzgado para demostrar al juez que el cuidado, la atención de momento a momento que tu hijo, que tu hija necesita, tu papá se lo estás proporcionando. Actas de nacimiento, algún medio de prueba, pueden ser testigos, puede ser un estudio en trabajo social, que el trabajador social llegue y determine si efectivamente el papá tiene a las hijas van a la escuela, desayunen, coman y cenan, tienen su espacio de acuerdo a sus posibilidades económicas, para que las hijas, los hijos estén desarrollándose de manera adecuada. Luego entonces, papá, tienes el derecho de solicitar la guardia y custodia de tus hijos. Por lo tanto, de manera de conclusión, papá, tienes la obligación de dar alimentos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a tus posibilidades económicas, sin que se pase por alto que mamá, si trabaja o no tiene ningún impedimento ni físico ni mental para trabajar, también tiene la obligación de dar alimentos. El derecho de visita y convivencia es un derecho humano entre tu papá, tú como papá y tus hijos. No es que la progenitora te dé permiso, te autorice, no, es un derecho de ustedes. Y el derecho de la guardia y custodia, donde tú como papá tienes ese derecho de solicitar ante el juzgado la guardia y custodia de tus hijos. Y como siempre, tiene que ser un equilibrio. El cumplimiento de tus derechos, el cumplimiento de tus deberes. Y de esa manera lograr que lo que decimos que amamos tanto, que son los hijos, estos hijos realmente tengan una formación, una educación, el cumplimiento de todo aquello que necesitan de manera adecuada. Y no olvidemos que todo exceso o defecto no es adecuado. Lo difícil es el equilibrio. Bien, con esto nos concluimos esta sesión, este programa. No antes invitarlos a que se suscriban a Litigio Sustantivo, que le den like, que sugieran algunos temas, porque este espacio es para ustedes. Es un espacio para difundir los derechos humanos, para difundir cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, porque el equilibrio de esto te dará una tranquilidad, te dará una vida lo más en paz posible. Y de esta manera, de manera global, estaremos contribuyendo a una sociedad de paz, teniendo una cultura, un conocimiento mínimo
de lo que puedes y de lo que no puedes. Claro, siempre respetando los derechos humanos de todos, de todas las personas. Entonces, los vuelvo a invitar a que se suscriban y se despida de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez. Nos vemos a la siguiente.